este bloque de comisión, bloque 3, tenemos como ponentes a Luis Felipe Aguinaga, a Daniel Balonas, a Bernardo Carlino, a Verónica Scuti, a Javier Martínez Prieto y a Federico Netri. Van a pasar a exponer en el orden señalado. Invitamos a Luis Felipe Aguinaga entonces a exponer sobre reuniones a distancia de los órganos de las sociedades. Su ponencia está en el tomo 3, página 25. Bueno, gracias. Voy a intentar ser breve y acatar las órdenes de la señora presidenta. Total, después si me queda algo por desarrollar lo podremos hablar en el debate. Hay varias ponencias de reuniones a distancia, por lo cual creo que vamos a hablar un rato de esto. Bueno, en el año 2015, con la sanción del Código Civil y Comercial, que produjo la unificación del derecho privado, se incorporó la teoría general de las personas jurídicas tan esperada por la doctrina, que vino a clarificar un montón de cuestiones. Y dentro de las novedades que introdujo esta teoría de las personas jurídicas privadas, nos encontramos con esta posibilidad de adoptar resoluciones recurriendo a medios alternativos y ayudados por el avance de la tecnología. El artículo 158 dispone de que las personas jurídicas privadas deben contener reglas que regulen el funcionamiento de los órganos de administración y de gobierno, y aún en ausencia de provisiones estatutarias de estas reglas, se podrían adoptar resoluciones a través de, si todos lo consienten, a través de medios que permitan la comunicación simultánea entre los socios o los participantes del órgano. Entonces acá tenemos dos cuestiones. La primera, este deber de contener reglas que regulen el funcionamiento de los órganos, lo cual a mi criterio lo transforma en una norma imperativa por la utilización de la palabra debe. Y segundo, nos da una solución alternativa aún en el caso de ausencia de previsión, y esto para mí es central en mi ponencia, de que aún en ausencia de previsión en el instrumento constitutivo o estatutaria, las personas jurídicas privadas tienen la posibilidad de recurrir a este instrumento de las reuniones a distancia porque lo dispone el 158. Es una regla subsidiaria que le da preeminencia a esta, deja de tomar como requisito imprescindible la presencia física de los participantes del órgano y le permite realizar o llevar adelante la reunión a través de medios no presenciales. Solamente le pone como requisito esto de la simultaneidad, es decir, que los participantes puedan comunicarse simultáneamente entre ellos. Bien, voy derecho al grano, así no me. ¿Cómo recibe esto la Ley General de Sociedades? Parte de la doctrina, la cual yo no comparto y no sé si es la mayoría, sostiene de que esta norma del artículo 158 y esta posibilidad de realizar la reunión a distancia no sería aplicable para la sociedad anónima. Fundamentan esta postura o esta afirmación en las normas del artículo 150 del Código Civil y Comercial, que establece el orden prelativo de las normas. Y te dicen, en la sociedad anónima tenemos normas de carácter imperativo que regulan el funcionamiento de las asambleas, por lo cual esta norma del artículo 158 no sería aplicable debido a que del artículo 233 en adelante aplicaríamos el carácter imperativo de estas normas que regulan el funcionamiento de la asamblea. Yo creo que esta afirmación es parcialmente correcta, no total. Encontramos un primer gran escollo que son los artículos 243 y 244, cuando refieren al quórum hacen referencia. Primero, cuando hablan de primera convocatoria, utilizan la palabra presente, y cuando hablan de segunda convocatoria, utilizan la palabra presencia o concurrencia, si no me equivoco. Sería el gran escollo. Vamos primero a analizar. El 233 nos dice que el lugar fijado para la reunión puede ser la sede social o un lugar distinto dentro de la jurisdicción donde la sociedad tiene el domicilio. Acá es claro para mí el carácter supletorio de esta norma debido a que la reunión o la asamblea puede realizarse en lugar distinto a la sede social fijada en el estatuto, siempre dentro de la jurisdicción. Y después vamos a discutir qué significa, bueno, cuando analicemos presente, qué significa. Por lo cual entiendo que el 233 es de carácter supletorio. Y el 243 y 244, que son los grandes obstáculos que nos encontramos para prohibir
o para entender de que no estaría alcanzada la sociedad anónima de esta posibilidad de realizar reuniones a distancia, entiendo yo de que son normas previstas por el legislador para defender los intereses particulares de los socios, pero particulares de los socios de un punto de vista intrasubjetivo como participantes o miembros del órgano y no como socios terceros de la sociedad. Esto lo sigo un poco al doctor Manóvil en esta cuestión. Por lo cual yo entendería que al tener un carácter supletorio estas normas sería de aplicación preeminente el artículo 158 y las sociedades anónimas estarían habilitadas para hacer reuniones a distancia. ¿Qué pasa en la LACE? Y con esto termino. ¿Qué pasa en la LACE? Nos encontramos con el mismo problema. Parte de la doctrina dice que si el instrumento constitutivo de la LACE no prevé la realización de la reunión a distancia, la sociedad por acciones simplificadas no estaría facultada para hacerse. El artículo 51 del 53 establece respectivamente para el órgano de administración y para el órgano de gobierno que ambos órganos pueden reunirse para realizar en forma a distancia, a través de medios virtuales o plataformas digitales, si lo prevé el instrumento constitutivo. Diciendo en esto, para el órgano de administración, la ley, el artículo 51 no lo prevé, de que tiene que haber previsión estatutaria. Para el órgano de gobierno sí, pero utiliza la palabra podrá el instrumento constitutivo prever la reunión de los socios a distancia. Como dice podrá y es de carácter supletorio, entiendo que se aplica el 158 como base de esto de las reuniones a distancia, por lo cual entiendo que todas las personas jurídicas privadas pueden optar por reunirse a distancia, aún no estando previsto en el estatuto o en el instrumento constitutivo. Gracias, doctora Aguinaga. El vicepresidente me aclara lo que yo ya le dije a los disertantes, y es que tienen que hablar parados acá, no pueden estar sentados en el estrado por el tema de la transmisión en streaming. Así que, disculpas, no es nuestra intención hacer diferencias, pero hay que cumplir con lo que nos piden. Daniel Balonas, por favor. Bueno, Perdón, día. una aclaración. Sí. Vas a hablar sobre asambleas y reuniones de directorio por videoconferencia, tomo 3, página 55. Muchas gracias. Bueno, voy a aprovechar para hacer breve todo lo que dijo el doctor Aguinaga, lo tomo como punto de partida. Y en definitiva, lo que él resumió, 2 impedimentos para no hacer las reuniones a distancia con la vieja ley, aún sin entrar ni siquiera en el Código Civil y Comercial. Concepto de presencia y 233. 233 sabemos que es relativo, y un argumento interesante que trajo la resolución 11 del 2020, cuando IGJ las admitió, el 233, la finalidad es no perjudicar a los quienes quieren participar, con lo cual sería un absurdo usarlo para evitar una reunión a distancia. Concepto de presencia, yo recuerdo hace muchos años, en un congreso, creo que había sido el doctor Murillo, que trajo un trabajo donde analizaba cómo debemos interpretar a la presencia a esta altura del partido. Y creo que la presencia en una pantalla de quien actúa en forma simultánea, lo vemos, lo escuchamos, nos escucha y nos ve, es presencia. Es un poco lo mismo que en el viejo código de Vélez, cuando alguien discutía los contratos entre ausentes, y se dijo, no, bueno, cuando la aceptación y oferta son simultáneas, aunque sean por teléfono a miles de kilómetros de distancia, a eso no se le aplican las reglas de Vélez del contrato entre ausentes. Las reglas eran del contrato en aceptación diferida, que Vélez hace casi 2 siglos no podía prever que existiera la posibilidad de algo simultáneo a miles de kilómetros. Por lo cual yo no tengo dudas que el que está en una pantalla está presente. Y con eso subsanamos todo. Ahora, aprovechando entonces lo que no tuve que decir, quería hacer otro análisis. La digitalización, porque en el fondo las asambleas o reuniones a distancia es parte del proceso de digitalización. Es digitalizar la voz y la imagen de una persona y traerla a otro lugar. Y el proceso de digitalización es un avance en muchos ámbitos, venía avanzando pero encuentra resistencia. ¿Cuáles son los reparos que tenemos? La tecnología, si la disponemos o no, el conocimiento de la tecnología, las normas, que era un poco lo que motivaba la ponencia anterior, pensar que a lo mejor hay normas que tenemos que corregir.
Y todo esto, que es lo que planteó en la ponencia, al servicio de la última gran resistencia, la resistencia humana. Todos nos resistimos a los cambios. Lo vimos cuando hoy hablamos de inteligencia artificial. Hay una resistencia humana a todo lo que implica cambiar. ¿Y qué ponemos? Como no podemos invocar esa resistencia humana, por lo menos en el ámbito académico, decimos, no, faltan normas, no hay tecnología, no es seguro. Y olvidamos que la digitalización lo que trae es transparencia. Cuando salió la norma en el 2020 de IGJ, y casi todos los organismos sin sacar norma aceptaron las reuniones a distancia, no fue un impedimento. ¿Y cuál era el problema? En el 2020, encerrados en nuestras casas, o digitalizábamos o dejaba de existir el mundo. Nuestro único contacto con el exterior podía ser el digital. Entonces ahí se encontraron las soluciones. Las cosas funcionaron y vimos que algunas cosas se ganaron. Por ejemplo, la asamblea grabada no es un gran avance en relación al acta labrada por la mayoría y firmada por 2. Es cierto, esta transparencia puede ser una contra en una reunión de directorio que a lo mejor no queremos que sea tan pública. Pero en todo caso será una decisión a tomar por la sociedad. Con lo cual, ahora que enfrentamos 2022, el miedo al retroceso. Como ahora ya podemos salir, por suerte nos encontramos todos acá, podemos debatir. Bueno, esto es un retroceso para muchos, que vuelven a aparecer los miedos, pensar que las normas no nos amparan, y no los que empiezan a decir, bueno, listo, ya está, se acabó. No se pueden hacer más reuniones a distancia porque ahora se pueden reunir. Y creo que el problema es que estamos perdiendo una herramienta. En cuántas sociedades la posibilidad de reunirse a distancia es una solución que da mejor forma al 233. Permite que muchos accionistas que a lo mejor no podrían viajar, que tienen problemas de salud, que no se pueden mover, participen. Entonces, la ponencia, lo que yo digo es, no hay norma que impida reuniones a distancia. El 158 es una herramienta buenísima, pero creo que ni siquiera hace falta. Sin 158 se puede porque la ley no lo prohíbe. Y no violentamos ningún principio. Por supuesto, sujeto a decisión de la mayoría. Si la mayoría decide que es mejor reunirse, que a veces vale la pena, bueno, se convocará. Y si no, creo que es una herramienta disponible y creo que es un error pretender coartarlo o exigir que esté en el estatuto para que se pueda utilizar. Nada más, gracias. Gracias, Balonas, por el respeto del tiempo. Seguimos ahora con las reuniones a distancia. En las reuniones a distancia es conveniente prever un arbitraje técnico voluntario, tomo 3, página 79, Carlino al frente. Gracias. Vamos al botoncito. Hola. Hola, hola. Gracias. Buenos días. La pandemia tuvo algún efecto positivo. De pronto, todo el mundo puso de moda Zoom. Se acabó la discusión casi absurda que para las reuniones a distancia el quórum tenía que ser presente físico, si no los distantes estaban en la tribuna viendo un programa de TV. Todo se asumió con naturalidad y fantástico. Llegamos hasta acá. Como dijo el doctor Balona, ¿y ahora qué vamos a retroceder? La reunión mixta tiene unas características muy distintas al Zoom, porque eran todos a distancia y aquí una parte y una parte. Y hablo desde la experiencia. Empresas de más de 100 socios, que tradicionalmente en forma presencial iban 30 o 40, durante la pandemia había 70 y 80. Bueno, ahora, ¿por qué vamos a retroceder? Se puede hacer mixta, pero es aquí que no es tan fácil, porque hay que prever esta comunicación física en un ámbito presencial y además hay que prever la conectividad de los distantes y si intervienen, que los enfoquen, que además se los vea, se los escuche, se les dé una suerte de orden de llegada para este asunto. Esto se resuelve. Tecnológicamente se resuelve. Mi ponencia apunta a los inconvenientes, porque estamos acostumbrados que la imagen se congela, que de pronto la transmisión se corta, que en el momento de la votación esto puede influir en el quórum, que hay un montón de problemas tecnológicos, algunos ya resueltos por la IGJ en instrucciones a sus inspectores, a las asambleas presenciales físicas, y otras que
según una vieja aspiración que vengo reiterando cada vez que puedo, se tiene que resolver con un reglamento de comunicaciones. Cada empresa tiene que disponer cuáles van a ser los requisitos de admisión, desarrollo y conclusión de una reunión a distancia. ¿Y qué va a pasar con estos problemas tecnológicos, voluntarios o involuntarios, que cuando es pacífico no hay problema, pero cuando hay conflictividad puede dar lugar a problemas serios? Entonces mi propuesta es que en ese reglamento de comunicaciones, al cual adhiere el que desea estar a distancia presente, haya un arbitraje técnico voluntario de una persona idónea en la plataforma que se está usando y en los temas que se están resolviendo vía conectividad, que diga, bueno, este es el problema, lo plantea cualquiera que tiene el inconveniente y en un plazo corto, sustanciando el procedimiento por PDF o cualquier medio seguro, de un laudo que resuelva la conflictividad técnica. De esta manera, siempre existirá un grado de conflictividad, pero disminuye el ámbito de discusión de este tipo de problemas. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Verónica Scuti, el funcionamiento del órgano colegial a distancia como presupuesto de la conservación de la empresa. Lo pueden ver en el tomo 3, página 103. Buen día. Yo creo que vamos como punto de partida todo lo que dijeron los ponentes anteriores. Acá creo que tenemos que tener en cuenta 3 o 4 aspectos fundamentales. El primero es que con la 26994 se abre un amplio margen para la autonomía y la voluntad. Por ende, se acota también la aplicación, o se acota, valga la redundancia, el margen de normas imperativas, primero. Segundo, la importancia del principio de conservación de la empresa y el hecho de que para que se conserve la empresa si subyace una sociedad es fundamental el adecuado funcionamiento orgánico a través de lo cual se arriba la voluntad social. Eso como cuestiones iniciales. En tercer lugar, creo que la pandemia a todos nos demostró que para evitar la parálisis de la empresa, la parálisis económica y para viabilizar el funcionamiento de las sociedades, era imprescindible el funcionamiento de los órganos a distancia. A ese fin se tomaron como fundamento de normas transitorias de autoridades de Contralor los artículos 159 de la Ley de Sociedades, 158 del Código Civil y Comercial, el mismo 61 de la 26831, los artículos 51 y 53 de la LACE, digamos. Todo ello motivó una serie de normas reglamentarias como la resolución 11-2020 de la IGJ, la resolución 830 de la CNB y en Córdoba la 25/2020 de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, tendientes al funcionamiento remoto o a distancia de los órganos de las sociedades. En general, creo que lo importante es que, en primer lugar, debe haber un medio de publicación adecuada que informe acerca de los temas a tratar, la forma de acceder a la plataforma digital que se aplique. Se debe garantizar la libre accesibilidad no solamente de socios, sino de todos los partícipes y autoridades que tengan responsabilidad eventualmente derivada de la aplicación de la resolución. Debe haber un medio de deliberación que garantice la simultaneidad en la transmisión de voz y datos. Debe de alguna manera, por razones de seguridad, grabarse la reunión y almacenarse a disposición, tornándose de alguna manera abstractos, como dijeron los anteriores expositores, el quórum en el sentido de presencia física e incluso el concepto de la sede social, que ya con esta virtualidad queda bastante desdibujado. El punto es que creo que más allá del contenido de las normas reglamentarias, en donde transitoriamente se habilitó la deliberación a distancia de los órganos, la perspectiva hacia la cual nos debemos orientar es quizás la opuesta, en el sentido de que, salvo que haya una prohibición estatutaria, debemos entender que es legítimo y viable el funcionamiento a distancia de los órganos. En otros términos, norma supletoria o no, hoy debemos estar a favor del funcionamiento a distancia de los órganos
en pos del adecuado funcionamiento orgánico de la sociedad y la conservación de la empresa. Por supuesto, con el límite de la autonomía de la voluntad, que sería una derogación o una cláusula estatutaria o contractual en sentido contrario, y bueno, obviamente que se afectara la moral, buenas costumbres, el orden público, que difícilmente creo que se suceda. Con lo cual, esa es la perspectiva, esa es la postura, en eso se basa la ponencia, y creo que a tal fin sí debemos pensar que se está de alguna manera perfilando un derecho de información digital, y eso nos hace repensar paradigmas y normas preventivas y protectorias que el derecho societario habrá de otorgar en función de digamos, de la realidad contemporánea y de los recursos que la tecnología ha aportado. Simplemente eso, no quiero insumir más tiempo. Muchísimas Escuchamos ahora a Javier Martínez Prieto. Llegó la hora de prever legalmente las reuniones a distancia del órgano de gobierno por medios simultáneos. Tomo 3, página 141. Bueno, hasta ahora hemos visto que la previsión de las reuniones a distancia fue realizado a través del artículo 158, fue incorporado a nuestra legislación a través del 158 del Código Civil y Comercial, donde ya aquí se ha planteado que para que las reuniones a distancia sean viables, según la previsión legal, tiene que tener una previsión contractual o estatutaria, o que todos quienes deban participar de esa reunión presten consentimiento a que se realice de esa forma. Hemos pasado por un gran laboratorio jurídico en la práctica que fue la pandemia, que nos marcó que esa idea que tenía el Código Civil y Comercial, que fue una modernización en la previsión de nuestra ley, en prever las reuniones a distancia en forma legal, en realidad no había existido un avance acorde a las circunstancias donde, avanzada la situación de la pandemia, es decir, que nos prohibió las reuniones en forma personal, algunas autoridades de control de algunos lugares del país sacaron algunas previsiones que yo dudo por ahí la competencia real que tengan para esto, y algunas otras no. Es decir, dependíamos de lo que cada una disponga. Pero no teníamos por ley de fondo establecido que las reuniones a distancia podían ser realizadas. Lo único que establecía el Código Civil y Comercial es que tenía que haber unanimidad. Esta es la única previsión legal, unanimidad para realizar una reunión a distancia. Cuando esa unanimidad existe, no hay problema. El problema surge cuando no hay unanimidad. Normalmente, en las asambleas que tienen conflictos societarios, no vamos a conseguir esa unanimidad. Por lo tanto, el 158 del Código Civil y Comercial nos pide o previsión contractual o estatutaria o unanimidad. Si no tengo la previsión legal o estatutaria, con lo cual la mayoría de las sociedades, salvo aquellas que sean posteriores al 2015 o se hayan reformado posteriores al 2015, lo más probable es que no la tengan esa previsión, o no tengo unanimidad, una empresa, una sociedad que tenga algún tipo de conflicto y no consigue esa unanimidad, va a estar imposibilitada, en el caso que yo estoy planteando, de realizar las reuniones del órgano de gobierno. Por lo tanto, mi planteamiento es, porque justamente aquí vemos justamente en las exposiciones, que seguimos discutiendo con relación entonces al 158 y si tiene que tener la previsión de cómo lo interpretamos, cómo no lo interpretamos. ¿Y por qué no empezamos a hablar entonces que la ley tiene que tenerlo, aunque sea supletoriamente, la previsión de que las reuniones pueden realizarse presencialmente o virtualmente? En su caso, si queremos respetar la autonomía de la voluntad, establecer una norma supletoria en la cual en el contrato, en el estatuto, se pueda establecer que están, digamos, en contra de que se realice de esa forma y la quieran realizar siempre en forma presencial. Pero por lo menos hacerlo al revés de lo que tenemos actualmente. Es decir, tener la previsión legal de que
si nada dice el estatuto o el contrato social, se pueden realizar estas reuniones a distancia y en su caso, yo planteo, lo voy a decir muy rápidamente y muy sencillamente, en la cual esas reuniones podrían llegar a realizarse en forma mixta, es decir, cuando se vaya a realizar la asamblea, tengan la posibilidad, quien quiera elegir ir presencialmente, hacerlo, y quien quiera elegir hacerlo virtualmente, hacerlo también, comunicándolo, como por ejemplo cuando concurren a una sociedad anónima, a una asamblea, tienen que comunicar con 3 días de anticipación que van a concurrir, y en esa misma comunicación que comuniquen yo quiero asistir virtualmente, en la cual yo ya le estoy anticipando a la sociedad que tiene que disponer de los medios necesarios para que esa asamblea se realice virtualmente. Hoy en día, a ver, hace 20 años atrás, yo me acuerdo en el Congreso del 2001, en Rosario, que se empezó a hablar ahí del decreto 677, se empezaba a hablar ahí de las reuniones a distancia. Me acuerdo que en aquella época hablábamos como que era algo estrafalario, ¿cierto? Tenía que ser una inversión la sociedad. Hoy en día lo tenemos en el bolsillo, lo tenemos acá, al problema resuelto, cómo realizar una reunión a distancia. A su vez, tenemos el acceso tecnológico masivo, tenemos el acceso de software masivo y gratuito, tenemos la experiencia masiva, que fue lo que nos llevó la pandemia, a que todo el mundo de alguna forma adquiera alguna experiencia o conocimiento. Y en su caso, yo planteo, si lo queremos para gente que no tenga a lo mejor la posibilidad de llevarlo a cabo por falta de recursos económicos o en su caso de conocimiento, que exista siempre la posibilidad de realizarla en forma presencial para aquellos que quieran ir. Es decir, si nadie comunica que va a ir virtualmente, la asamblea es suyo que se realiza presencialmente como siempre se realizó. Si alguien comunica que va a asistir virtualmente, es decir, con una comunicación por medio simultáneo, la sociedad tendrá que disponer todos los medios necesarios para que puedan realizarse de dicha forma. Eso, o sea, mi propuesta en definitiva es que la ley prevea una norma supletoria para que puedan ser llevadas las reuniones a distancia en forma no presencial. Invitamos a Federico Netri a presentar su ponencia sobre asambleas por medios digitales, tomo 3, página 153. Bueno, muchas gracias. Ya los preopinantes han expuesto mucho sobre el tema. Voy a tratar de resumir algunas cuestiones que no se trataron. De hecho, hoy tenemos una Ley General de Sociedades que no contempla la tecnología, solamente en el artículo 61 para llevar registros digitales en vez de los libros en forma física, pero fuera de eso no tenemos una Ley General de Sociedades que contemple la tecnología de forma expresa. Por lo tanto, ya adelanto que coincido con las conclusiones de Javier Martínez Prieto, de la doctora Scuti, de que tenemos que avanzar hacia una reforma que contemple estas posibilidades de forma expresa de realizar asambleas por medios digitales. Ahora bien, con la ley actual, ¿se puede celebrar asambleas por medios digitales? Ahí nos presentaba el doctor Aguinaga algunos inconvenientes que teníamos con algunos artículos. Él habló sobre el artículo 233, sobre los artículos referidos al quórum. Respecto al 233, que se aplica como de forma supletoria, digo lo que ya, suscribo lo que ella dijo, así que para no repetir. Otro artículo que también presenta algunos inconvenientes es el artículo 238, porque nos dice que se debe anotar en el libro de asistencia a asamblea a los accionistas o sus representantes. Y ahí, ¿cómo hacemos en una reunión virtual para anotar el libro de asistencia a asamblea? No van a poder suscribir los accionistas. Entonces, eso yo creo que esa omisión está subsanada con este requisito legal de que se deben grabar las reuniones. Al deber grabarse las reuniones, el artículo 6 de la ley 25.605, la ley de firma digital, nos establece que un documento digital suple el requisito de escritura. Palabras más, palabras menos, dice eso. Por lo tanto, la grabación es un documento digital, por lo tanto, suple
la escritura y esa omisión de que no se puede suscribir ese libro. Respecto al artículo 158, otro problema se nos presenta que dice, si todos los que deben participar del acto lo consienten. Acá, ¿cuál es el inconveniente? Que hay accionistas que a lo mejor no comunicaron asistencia a asamblea, deben participar en su carácter de accionista, pero no pueden participar conforme al 238 de la Ley General de Sociedades, porque no comunicaron asistencia. Esos accionistas que no comunicaron asistencia a la asamblea, ¿pueden oponerse? Bueno, para mí, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque sería, primero, dar un premio al accionista incumplidor que no puede participar de la asamblea, que se puede oponer. Y aparte sería, evidentemente, un ejercicio abusivo de los derechos en violación del artículo 10 del Código Civil y Comercial. Respecto a bueno, por supuesto, una vez realizada la reunión, se debe pasar al libro, el acta, al libro de actas de asamblea, conforme el 73, y nos planteamos ahí ya el tema de la prescripción. Todas las disposiciones de la CNB, de IGJ, dicen que hay que guardarse la grabación por 5 años. Yo creo que es excesivo eso de 5 años. ¿Por qué? Porque el artículo referido a la prescripción y la revisión de los actos jurídicos que está en el Código Civil y Comercial, que es el 2562, inciso A, nos dice que el plazo de prescripción es de 2 años. Entonces, ¿por qué vamos a exigirle que guarden las grabaciones por más de 2 años? Si hay 2 años para la revisión del acto jurídico, por lo tanto, ese plazo de 2 años me parece más que suficiente, incluso da mucho mayor seguridad jurídica que una reunión celebrada de forma física, presencial, porque ahí no tenemos ese deber de grabar o de guardar grabaciones, sino simplemente nos atenemos a lo que dice el acta. Entonces, ya es un doble respaldo y excesivo el plazo de prescripción que exigen los organismos de Contralor. Bueno, y para finalizar, repito, ¿qué considero hoy yo? Considero que se pueden hacer las asambleas por medios virtuales, siempre y cuando esté en la norma estatutaria, y si no está en la norma estatutaria, cuando todos los que pueden participar del acto, para no decir los que deben participar del acto, lo consienten. Conforme a lo que expuse anteriormente, o sea, los directores, los síndicos, en su caso, y todos los accionistas que comunicaron asistencia. Si todos están de acuerdo, no habría problema para celebrar este tipo de reuniones. Gracias. La mesa le agradece a los expositores el respeto por el tiempo asignado, lo cual nos permite abrir la posibilidad de que participen los presentes. A ver, Luis Lapique, Silvina Pérez, Mármol, Guillermo, no sé qué. Guillermo Matos. Fernanda Butarat. ¿Alguien? ¿Sí? Ábalos. Ferrer. Bueno, cada uno de ustedes va a tener 1 minuto para exponer, así que les pedimos que respeten el tiempo. Lapique, Luis, adelante. Con ese vozarrón podés hablar sin micrófono. Hola, hola. Bueno, yo quería hacer un comentario, cómo tenemos regulado esto en la ley de sociedades en Uruguay y en la ley de SAS. Tanto las asambleas para las SAS y las sociedades anónimas pueden ser en forma virtual y las reuniones del directorio también en las SAS. En la sociedad anónima, antes de la ley incluso se admitía por el órgano de control que pudieran haber reuniones de directorio virtuales. Ahora, esto plantea una serie de temas porque es facultativo. Entonces, ¿quién decide si es virtual o si es presencial? ¿Lo puedo regular en el estatuto o en el convenio de accionistas para saber cómo va a funcionar esto? Yo tengo un caso en una startup que representaba al mayoritario con 50 accionistas minoritarios vinculados al sector tecnológico
y expresamente prohibí las reuniones virtuales, porque yo sabía que si eran virtuales, a esos 50 minoritarios los iba a tener presentes. Al prohibirlas, casi no vienen a la asamblea. Entonces digo, más allá de lo que la norma permita, en nuestro rol como abogados y asesores tenemos que ver qué soluciones tomamos. Y otro tema es, por ejemplo, cuando los accionistas, en virtud de su posibilidad de convocar la asamblea, solicitan la convocatoria al directorio, ¿pueden pedir que sea virtual? ¿Qué pasa si el directorio dice que no? ¿Se genera una eventual nulidad? Y otro tema que también es relevante es, una cosa es cuando vamos a una asamblea que están todos de acuerdo, es un mero trámite, y otra es cuando tenemos una asamblea con conflicto, porque en esos casos hacerla virtual es mucho más complicado. Gracias, Luis. Pérez. Buenos días a todos los expositores. Les agradezco todos los conceptos muy ricos, lo que han expuesto. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué sucede ahora, cuando en la época de la pandemia las distintas inspecciones de personas jurídicas, los organismos de Contralor, fijaron resoluciones excepcionales otorgando la autorización de las asambleas a distancia con ciertos requisitos, por un determinado tiempo, por ejemplo, 180 días, después se extendió a lo mejor un año, y por ejemplo, en el caso de mi jurisdicción, también fijaban el requisito de la exigencia de un escribano público, lo que encarecía muchísimo la realización de la asamblea. Hoy por hoy todos esos plazos están finalizados, y quería preguntarles, el hoy, ¿qué está sucediendo? ¿Están permitiendo a los distintos organismos de Contralor realizar asambleas a distancia, aunque los estatutos o los contratos no lo prevean? Esa es mi pregunta a todos los panelistas. Gracias. Mármol. Bueno, en primer lugar, buenos días, felicitaciones a todos los ponentes. Y lógicamente dudas. Recuerdo en el año 2018-19, Jack Ma visitó la Argentina. Entre una de las preguntas que le hicieron es qué opinaba respecto de las inversiones que se podían llegar a efectuar en este país, y contestó, no se preocupen por las inversiones, van a venir solas en algún momento, no sé cuándo, preocúpense por Internet, tienen un sistema de transmisión de datos pésimo. Entonces, la pregunta es que seguimos viviendo de alguna forma con alguna tecnología, ayer hemos sido todos testigos de esto, que no siempre se dan las cosas como queremos que sean, en la perfección que pretendemos, y el inconveniente se presenta con aquellos conflictos societarios que hoy los tenemos sin asambleas virtuales. Cuando a los 5 días o a los 15 días vamos a pedir el acta de asamblea al directorio y todavía no la tienen hecha. Cuando vamos a tener que impugnar eventualmente alguna cuestión que tiene que ver lógicamente con esto, que es con el desarrollo de la asamblea, y no estén volcadas todas las opiniones de los participantes. Bueno, es un aporte y una inquietud que queda para todos los expositores. Muchas gracias. Bueno, en la lista estoy yo y tengo una pregunta para Carlino. Habló de las reuniones mixtas, de la disposición de la empresa en determinar un reglamento de comunicación que tuviera un régimen de auditoría que le hiciera segura, etcétera, etcétera. Pero no me quedó claro quién dispone, en primer lugar, eso, y quién va a ser el que ordene la confección del reglamento, y quién va a ser el que haga la auditoría y el control del seguimiento y cumplimiento del reglamento. Los socios tienen que resolverlo, es competencia del órgano de administración. Me gustaría que me respondiera a eso. Y a continuación, Marcos. Gracias. Sí, realmente muy buenas las ponencias. Hay una coincidencia en cuanto a la viabilidad de las reuniones a distancia. Agrego 2 argumentos. La aplicación analógica con base en el artículo 2. El artículo 2 del Código Civil y Comercial habla de la preservación de los valores jurídicos para la aplicación analógica. Bueno, facilitarle a los accionistas no solamente la asistencia, sino el ejercicio de su derecho de deliberar y el ejercicio de su derecho a votar, derechos irrenunciables, es preservar los valores jurídicos.
la exactitud, la claridad que requieren los libros según el nuevo código, artículo 320, qué mejor modo de reflejarla que a través de una grabación que refleja con absoluta exactitud qué fue lo que pasó en esa reunión de asamblea y en esa reunión de directorio. Y en último lugar, el pobrecito que hace el acta, ¿no le hacemos un gran favor con la grabación? Nada más. Bueno, gracias. Gracias a los ponentes, excelentes las posiciones. Con relación a lo que decía Dani, coincido plenamente con la interpretación que hace con el 233. Solo me surgen unas pequeñas dudas, particularmente con las sociedades que hacen oferta pública. El artículo 61 me parece que tiene algunas cuestiones vinculadas con la redacción, una vinculada a las reuniones del directorio que habla o computa presencialidad con presencialidad física a los efectos de quórum. El otro, el tema de las asambleas, que exige que exista una previa disposición del estatuto para poder celebrarlas, y que la resolución 830 de la CNB, la de la 830 del 2020, abona en esa interpretación. Y coincidiendo en esto con Daniel, justamente el tema de la presencialidad. La presencialidad es presencialidad a distancia, o sea, no hay incompatibilidad entre presencialidad y distancia. ¿Está? Por eso también tenemos un 1105 en el Código Civil y Comercial, ¿correcto? Nada más. A los 30 segundos, porque tenemos 5 minutos para que ellos contesten del desalojo. Muchas gracias. Para que tengan claro que tienen que ser breves, ya está presente en la sala el presidente de la próxima reunión de comisión. O sea que el desalojo es más que inminente. Bien ahí. Buen día y breve. Primero, coincido con todos los ponentes. Segundo, cuánto mejor, lamentablemente, que el Estado a través del Poder Legislativo prevea una autorización de eso. Tercero, creo que siempre nos tenemos que centrar en sociedades que pueden ser conflictivas y tenemos acá autoridades, funcionarios del Registro Público de Neuquén, también en la posibilidad de que se puedan inscribir. Y cuarto, también me parece muy útil el tema del reglamento, prever un reglamento. Y quinto, como una reflexión, creo que ya vamos prescindiendo un poco de los escribanos y vamos necesitando, tanto la sociedad como los socios, tener expertos en tecnología que puedan validar la utilización de la tecnología y que luego puedan ser testigos, lo cual puede ser hasta más caro que los escribanos por los costos de los tecnológicos del día de hoy. Nada más, gracias. Gracias. Ahora le vamos a permitir como 30 segundos a cada expositor para que dé las respuestas correspondientes. Muchas gracias. Hola, se escucha. Bueno, 3 comentarios y una respuesta. Al doctor Carlino, en una publicación que se hizo en el año 2020, donde yo participé en una obra colectiva con algunos profesores de la Universidad Austral, yo escribí esta figura, no dije de árbitro, sino del moderador, que es necesario que exista un moderador que ayude de soporte técnico hasta que haga cumplir un reglamento de cómo se va a llevar adelante esa reunión a distancia. Coincido con eso. Doctor Martínez Prieto, yo estoy de acuerdo que una norma en la ley especial esclarecería esto de las reuniones a distancias, pero me preocupa volver a llenarnos de reglas cuando en el 2015 transformamos un código de reglas a un código de principios y Doctor, yo celebro esto. Sí. No se ofenda, pero usted no tenía derecho de réplica. Nada más. Bueno, una respuesta con respecto a las resoluciones del órgano de Contralor. Tienen esta característica del ámbito temporal. Además que discutamos de la validez que tiene el órgano de Contralor para poder dejarlas en forma permanente. Me parece que no es materia propia de ellos. Y al tener esta circunstancias temporales, por lo cual necesitamos hacer esta interpretación de las normas de fondo. Bueno, recuerden, solo sí. derecho de réplica. Sí, sí, por supuesto. Bueno, entonces, ¿qué pasa hoy? Preguntaba respecto a las reuniones digitales. Yo le cuento en Rosario, en la provincia de Santa Fe, hoy la IGPJ del órgano de Contralor solo autoriza reuniones a distancia si está en el estatuto
previsto, si no, no. Así que todas esas resoluciones de pandemia ya se terminaron. Respecto al caso de conflicto, sí, por supuesto que yo creo, es una opinión personal, que hoy con la norma vigente, si no está previsto estatutariamente, al haber conflicto y no va a haber, seguramente va a haber gente que se oponga, accionistas que se opongan cuando comuniquen asistencia y demás por distintas razones, evidentemente no creo que con la norma vigente podamos celebrar en la sociedad anónima reuniones a distancia en caso de conflicto. Yo en apoyo, digamos, a mi ponencia, justamente el IGPJ en Santa Fe sacó una norma muy tardía, con lo cual durante todo el 2020 prácticamente no existía posibilidad de realizar asambleas, salvo con las condiciones del 158. Por eso creo que, bueno, sigo en la postura de mi ponencia. Yo creo que el planteo es, la ley lo permite, la ley no tiene trabas a las reuniones a distancia. Los problemas empiezan a venir con las normas posteriores. El 158 pone límites en vez de permitir. Las normas que trae Diego del CNB quieren reglamentar y limitan. Y voy a las palabras de ayer de Hugo Richard cuando dio por inaugurado el Congreso. El derecho societario tiene que escuchar antes de venir con las reformas. Tenemos una ley que creo que es mucho mejor que lo que vino después, porque permite. A lo mejor son interesantes trabajos como el del doctor Carlino. Bueno, ¿qué hacemos con el problema? ¿Cómo manejamos el conflicto? Pero quizás mejor ir avanzando. Sería mejor no tener normas impeditivas y hacer con lo que permite la ley y cuando vayan surgiendo los problemas ir resolviendo. Gracias, doctora, por su inquietud. En principio, post pandemia, el órgano convocante, el directorio, tiene la obligación de plantear quiénes van a venir en forma presencial, que no tienen nada que objetar, y los que van a estar en forma a distancia. Ese reglamento de comunicaciones empieza por validar un domicilio electrónico. Y además debe prever una única plataforma, porque algunos quieren Meet, el otro quiere Zoom, etcétera, etcétera. Y dentro de ese desarrollo, prever todas las cuestiones que tienen que estar resueltas, por lo menos con bastante previsión. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hemos sido muy puntuales. 12:05 teníamos que terminar y así lo hicimos. Muchas gracias.